La tapa del objetivo se me resbaló de los dedos temblorosos y cayó con estrépito sobre el suelo de hormigón del almacén. Llevaba 47 minutos agachado en esa posición. Los había contado uno por uno, esperando la foto perfecta del edificio supuestamente abandonado que, según mi fuente, era una tapadera para el blanqueo de dinero. Me ardían los muslos por el esfuerzo de permanecer inmóvil. Me dolía la zona lumbar por el peso de la bolsa de la cámara. Y el invierno de Chicago se había colado por mis botas hasta que apenas podía sentir los dedos de los pies. Esta era mi vida ahora. Hope Martínez, no O'Neill, nunca más O'Neill. Fotógrafa autónoma especializada en el tipo de trabajo de investigación que me daba lo justo para pagar el alquiler de un estudio en Logan Square y me mantenía demasiado ocupada como para pensar en el pasado que había dejado pudrirse en Rosary hacía 3 años. Recuperé la tapa del objetivo, con los dedos torpes por el frío, y comprobé los ajustes de la cámara por enésima vez. Por fin, la luz era la adecuada. Ese resplandor perfecto de la hora dorada se filtraba a través de las ventanas mugrientas, proyectando largas sombras que hacían que incluso este infierno pareciera casi artístico. Necesitaba 3 fotos más para completar la serie para el Tribune, y entonces podría irme a casa, darme una ducha caliente y fingir que mis manos no temblaban por algo más que el frío. La vibración de mi teléfono casi me hizo soltar la cámara. Maldije entre dientes, siempre en silencio, siempre con cuidado de no llamar la atención, y lo saqué del bolsillo. Número desconocido, prefijo de Chicago. Dejé que saltara el buzón de voz, como hacía con la mayoría de las llamadas últimamente. Cuantas menos conexiones, más seguro, pero entonces volvió a sonar. El mismo número, otra vez. Mi estómago se contrajo con un temor familiar, el tipo de temor que se había convertido en mi compañero constante desde que dejé Rosary. Respondí al cuarto tono, manteniendo la voz baja. Martínez, señora Martínez, soy el detective Chen de la policía de Chicago. Le llamo por... Colgué antes de que pudiera terminar. La policía no llamaba con buenas noticias, y había aprendido por las malas que involucrarse con cualquier tipo de fuerza del orden, incluso como testigo o informante, significaba preguntas. Las preguntas conducían a comprobaciones de antecedentes. Las comprobaciones de antecedentes conducían a Rosary, y Rosary conducía a todo aquello de lo que llevaba 3 años huyendo. De repente, el almacén me pareció demasiado pequeño, demasiado expuesto. Guardé mi cámara con destreza, con movimientos automáticos, fruto de años de abandonar lugares rápidamente. Solo cuando me levanté, me fijé en el sub negro parado al otro lado de la calle, con las ventanillas tan tintadas que no podía ver el interior. No estaba allí cuando llegué. Mi corazón latía con tanta fuerza contra mis costillas que podía sentirlo en la garganta. Me obligué a caminar, sin correr, hacia la salida. El todoterreno no se movió. Quizás no era nada. Quizás era mi paranoia. Quizás Hope O'Neill. La voz vino de detrás de mí y me quedé paralizada. Nadie en Chicago conocía ese nombre. Nadie. Había sido muy cuidadosa. Lo había cambiado todo. Mi apellido, mis redes sociales, incluso el maldito color de mi pelo, de rubio miel a castaño rojizo oscuro. Había borrado a Hope O'Neill de la existencia. Me giré lentamente, con una mano ya buscando el spray pimienta en mi bolso, y me encontré mirando a un hombre que no reconocía. De unos 35 años, con un traje caro apenas visible bajo su abrigo abierto. El tipo de rostro que estaba destinado a ser olvidable, excepto por los ojos. Esos ojos habían visto cosas, habían hecho cosas. Conocía esa mirada. Había crecido rodeada de hombres que la llevaban como una armadura. Se ha equivocado de persona, dije. Mi voz se mantuvo firme a pesar de la adrenalina que inundaba mi sistema. Me llamo Martínez, claro que sí. Su sonrisa no llegaba a esos ojos muertos. Igual que Tyler Scott es solo otro luchador del circuito, ¿verdad? El nombre me golpeó como un puñetazo. De hecho, di un paso atrás y mi hombro chocó contra la pared de ladrillo que tenía detrás. Tyler Scott, el chico al que había amado, el chico al que había destruido, el chico que se suponía que debía permanecer enterrado en Rosary junto con todo lo demás.
No conozco a nadie con ese nombre. La mentira me dejó un sabor a ceniza en la boca. Es curioso, porque él sí que te conoce. El hombre dio un paso más y vi el contorno de una pistola bajo su chaqueta. De hecho, lleva tiempo buscándote. Y Tyler Scott, cuando quiere encontrar a alguien, lo encuentra. Mi mente barajó posibilidades, vías de escape, las 9 formas diferentes en que esta conversación podía terminar mal. ¿De qué quiere hablar? Dio otro paso hacia mí. Eso es todo. Solo una conversación. Y si no quiero hablar, su sonrisa se amplió y vi la amenaza que se escondía tras ella. Creo que no entiende la situación, señorita O'Neill. Esto no es una petición. Tyler ya no hace peticiones. Él hace arreglos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre nosotros, cargadas de implicaciones. Pensé en la esperanza que solía ser, la chica que no tenía miedo, que se escapaba por la ventana de su dormitorio por la noche para encontrarse con Tyler en la antigua fábrica textil, que creía que el amor podía conquistarlo todo. Esa chica estaba muerta. Murió hace 3 años en un suelo de hormigón manchado de sangre, sosteniendo el cuerpo destrozado de Tyler, mientras los hombres de su abuelo montaban guardia. Pero la mujer en la que me había convertido sabía cómo sobrevivir. Donde la palabra sonaba más fuerte de lo que yo sentía la jaula, mañana por la noche, a las 10, tú, ven sola o no vengas. Me entregó una tarjeta, blanca y sencilla, con nada más que una dirección en Pilsen. Y la señora O'Neill. Tyler no es el mismo chico que dejaste sangrando en Rosary. Se ha ganado su corona. No cometas el error de pensar lo contrario. Se marchó antes de que pudiera responder, desapareciendo en el todoterreno que se alejó con tanta suavidad que podría haber sido un fantasma. Me quedé allí, en el crepúsculo, con la tarjeta ardiendo en mi mano, y sentí que los muros cuidadosamente construidos de mi nueva vida comenzaban a resquebrajarse. Tyler estaba aquí en Chicago, buscándome, y pensaba que lo había dejado morir. Regresé a mi apartamento en piloto automático. Mi bolsa de la cámara cayó al suelo con un golpe seco cuando cerré la puerta con llave detrás de mí. El estudio era apenas más grande que mi habitación de la infancia. Solo una habitación principal con una pequeña cocina, un baño y un armario. Pero era mío. Seguro. Anónimo. O al menos lo había sido hasta hacía 5 minutos. Saqué mi portátil con manos temblorosas e hice lo que debería haber hecho en cuanto salí de Rosary. Busqué a Tyler Scott. Los resultados de la búsqueda me heló la sangre. Tyler Chaos King Scott, luchador clandestino invicto, 27 victorias, 0 derrotas. Buscado en 3 estados por organizar combates ilegales. Sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado. Última ubicación conocida, Chicago, Illinois. Las fotos eran peores que los titulares. Tyler, mi Tyler, el chico que me había besado con ternura, que me había abrazado como si fuera algo precioso, me miraba desde la pantalla con ojos que no reflejaban más que violencia. Su rostro era más duro, con cicatrices en el pómulo izquierdo y en la mandíbula. Su cuerpo había pasado de ser el de un adolescente delgado a algo mucho más peligroso. Parecía lo que se había convertido. Un arma. Hice clic en una imagen tras otra, cada una peor que la anterior. Tyler cubierto de sangre, con el puño levantado en señal de victoria. Tyler rodeado de hombres que parecían alimentarse del miedo. Tyler aceptando un cinturón de campeón de alguien cuyo rostro estaba borroso, pero cuya reputación yo conocía. Marcus el carnicero Volkov, uno de los jefes del crimen más notorios de Chicago. Mi Tyler, excepto que ya no era mío, ¿verdad? Nunca lo había sido. No realmente. Los recuerdos volvieron a mi mente. Los que había pasado 3 años intentando ahogar con trabajo, distancia y fuerza de voluntad. Tyler a los 17 años enseñándome a dar un puñetazo por si alguna vez necesitaba defenderme. Tyler a los 18 años prometiéndome el amor eterno bajo las estrellas detrás de la fábrica textil. Tyler, a los 19 años, cogiéndome de la mano mientras hacíamos planes para dejar Rosary juntos y empezar de cero en otro lugar. El dinero y la influencia de mi abuelo no podían alcanzarnos. Tyler, a los 20 años,
muriendo en el suelo mientras yo le rogaba a mi abuelo que me dejara llamar a una ambulancia. Mientras sus hombres me sujetaban, mientras el hombre al que amaba se desangraba por atreverse a corresponderme, excepto que no había muerto, ¿verdad? Había sobrevivido, y ahora quería hablar. Cerré de golpe el portátil y me presioné las palmas de las manos contra los ojos hasta ver estrellas. Mañana por la noche, la jaula, fuera lo que fuera, donde fuera, tendría que enfrentarme a él. Tendría que mirar esos ojos fríos y violentos y explicarle lo inexplicable. Tendría que hacerle entender que le había salvado la vida de la única manera que sabía, rompiéndole el corazón. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número diferente, pero lo sabía. Simplemente sabía que estaba relacionado. Respondí, Hope O'Neill. No era una pregunta, era una afirmación. Una voz de mujer, suave como la seda, afilada como el cristal. He oído que te han convocado a la jaula. ¿Quién es? Alguien que sabe lo que hiciste hace 3 años. Alguien que sabe lo que hizo tu abuelo. Alguien que cree que tal vez, solo tal vez, Tyler Scott merece saber la verdad. Una pausa. Ten cuidado mañana por la noche, señorita O'Neill. La jaula no es solo un lugar, es una prueba. Y Tyler no perdona fácilmente. La línea se cortó. Me senté allí, en mi apartamento cada vez más oscuro, rodeada de las fotografías que había tomado de los secretos de otras personas, de las mentiras de otras personas, de los pecados de otras personas, y me di cuenta con perfecta y terrible claridad de que había estado corriendo hacia este momento desde la noche en que dejé Rosary. Tyler Scott quería respuestas, y yo era la única que podía dárselas. Incluso si esas respuestas nos destruían a ambos de nuevo, porque la verdad sobre aquella noche no solo era complicada, era catastrófica, y mañana tendría que decidir. Contárselo todo y ver cómo me odiaba por ello, o permanecer en silencio y dejar que creyera la mentira que le había mantenido con vida. En cualquier caso, la chica que había amado a Tyler Scott con todo su ser había desaparecido. Pero la mujer que había sobrevivido a ella estaba a punto de entrar directamente en la boca del lobo. Y que Dios los ayudara a ambos. No dormí. Ni siquiera lo intenté. En cambio, pasé la noche haciendo lo que mejor se me daba. Investigar. La jaula resultó ser exactamente lo que parecía, una arena de lucha clandestina en Pilsen que operaba en lo que solía ser una planta de envasado de carne. El tipo de lugar donde el dinero cambiaba de manos más rápido que la sangre salpicaba el suelo, donde las reglas eran simples y brutales, y donde Tyler Scott aparentemente había construido su imperio. La pantalla de mi portátil brillaba en la oscuridad de mi apartamento, proyectando una luz azul sobre la pared de investigación que había reunido durante las últimas 6 horas. Registros de peleas, artículos de prensa, informes policiales que nunca llegaron a cuajar, declaraciones de testigos que desaparecieron misteriosamente. Tyler había ascendido en el circuito clandestino como un poseso, dejando a su paso huesos rotos y reputaciones destrozadas. Pero fue la cronología lo que me provocó un nudo en el estómago por la culpa, tan aguda que podía saborearla. 3 meses después de aquella noche en Rosary, la primera pelea registrada de Tyler. Sin entrenamiento formal, sin respaldo, solo con furia bruta y un deseo de muerte. Había ganado por los pelos, pero había ganado. Luego volvió a pelear una y otra vez. 27 peleas en 3 años. Algunas duraban minutos, otras terminaban en segundos. Todas ellas brutales, todas ellas victorias. Recorrí con el dedo la cicatriz de mi muñeca, la delgada línea blanca que me había hecho el cristal roto del suelo del almacén aquella noche. Tyler también tenía cicatrices. Las había visto en las fotos, pero las suyas no eran de accidentes. Eran de una vida dedicada a pelear porque pelear era lo único que le quedaba, ya que yo le había quitado todo lo demás. Mi teléfono vibró a las 6:06 a.m. Otra vez un número desconocido. Empezaba a coleccionarlos como terribles recuerdos. Señora Martínez, soy el detective Chen otra vez. Necesito hablar con usted sobre... Ya le he dicho que no puedo ayudarle. Mantuve la voz neutra. Profesional, no les dé nada. Se trata de Tyler Scott. Mi dedo se cernió sobre el botón de fin de llamada.
¿Qué pasa con él? ¿Es peligroso, señora Martínez? ¿O debería decir señorita O'Neill? Una pausa esperó con significado. Sí, sabemos quién es usted. Lo sabemos desde hace tiempo. Pero hasta ahora no entendíamos la conexión. El hielo inundó mis venas. En realidad no hay conexión, porque nuestra información sugiere lo contrario. Crecieron juntos en Rosary. Salieron juntos durante, ¿cuánto tiempo? 2 años. Y de repente él aparece casi muerto a golpes y usted desaparece. 3 meses después, él reaparece en el circuito clandestino, construyendo un imperio basado en la violencia. Es una gran coincidencia. La vida está llena de coincidencias, detective. No como esta, dijo ella con voz dura. Tyler Scott es sospechoso de múltiples delitos graves de agresión. Está relacionado con el crimen organizado, el juego ilegal y es sospechoso de al menos 2 desapariciones. Sea lo que tenga sobre ti, sea cual sea la historia que compartís, no vale la pena protegerlo. No estoy protegiendo a nadie. La mentira me salió con facilidad, tan suave como el cristal. No he visto a Tyler Scott en 3 años. Entonces no le importará que le pongamos bajo vigilancia. Por su propia protección, por supuesto. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Me que están acusando de algo? Todavía no. Entonces esta conversación ha terminado. No vuelva a llamar a este número. Colgué antes de que pudiera responder, pero el daño ya estaba hecho. La policía sabía lo de Tyler y yo. Sabían lo de Rosary. Y si lo sabían, entonces mi anonimato, cuidadosamente construido, ya estaba comprometido. Quizás me quedaban unas horas antes de que todo esto explotara en mi cara. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Intenté trabajar, intenté editar las fotos de la sesión de ayer, pero me temblaban demasiado las manos como para sostener el ratón con firmeza. Cada coche que pasaba por la calle me hacía sobresaltar. Cada notificación en mi teléfono aceleraba mi pulso. A las 4 de la tarde llegó un paquete. No tenía remitente, solo mi nombre, Hope O'Neill, escrito en letras mayúsculas que me pusieron los pelos de punta. Dentro había una sola fotografía. Me llevó un momento comprender lo que estaba viendo. La imagen era granulada, tomada desde lejos, pero lo suficientemente clara. Yo, hace 3 meses, de pie frente al edificio del Tribune. La fecha que aparecía en la esquina me heló la sangre. 15 de noviembre, hace 3 meses. Tyler sabía dónde estaba desde hacía 3 meses. Llevaba 3 meses vigilándome. Debajo de la foto había una nota escrita a mano con las mismas letras mayúsculas. Te has vuelto buena ocultando la esperanza, pero nunca has sido lo suficientemente buena. Nos vemos esta noche. Dejé caer la foto como si me quemara. Tyler no solo me había encontrado, me había estado estudiando, aprendiendo mis rutinas, mis hábitos, mi vida. La idea de que me estuviera observando desde las sombras, sabiendo dónde vivía, dónde trabajaba, hizo que mi apartamento se sintiera de repente sofocante. Cogí mi teléfono e hice algo que no había hecho en 3 años. Llamé a un número que había memorizado, pero que nunca me había atrevido a usar. Sonó 4 veces antes de que una voz familiar respondiera. Vaya, Hope O'Neill. Me preguntaba cuándo llamarías. Siobhan, el nombre salió con dureza, casi con ira. Mi mejor amiga de Rosary, la única persona, además de Tyler, que conocía todos mis secretos. ¿Cómo me encontró? Hola a ti también. Podía oír la sonrisa en su voz. Esa mezcla particular de diversión y acusación. 3 años de silencio y eso es lo primero que me dices. Siobhan, por favor. Un suspiro. Te ha estado buscando desde el día en que te fuiste. ¿De verdad crees que podrías desaparecer sin que él se diera cuenta? Tyler ya no es el mismo chico que conocías, Hope. Ahora tiene recursos, dinero, contactos y algo más. ¿Qué? Motivación. La que se obtiene tras pasar 3 años creyendo que el amor de tu vida te ha traicionado. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Yo no lo traicioné. Lo salvé. ¿De verdad? La voz de Siobhan se volvió fría. Porque desde mi punto de vista, parece que dejaste que tu abuelo lo destruyera y luego huiste para evitar ver las consecuencias. No sabes lo que pasó esa noche, ¿verdad?
Sé que Tyler terminó en la UCI con una fractura de cráneo, costillas rotas y hemorragia interna. Sé que desapareciste esa misma noche y nunca miraste atrás. Sé que tu abuelo dejó muy claro que si Tyler se volvía a acercar a ti, terminarían lo que habían empezado. Una pausa. Lo que no sé es por qué no luchaste por él, Hope. ¿Por qué les dejaste ganar? Porque si hubiera luchado, Tyler estaría muerto. Las palabras se me atascaron en la garganta, demasiado pesadas para pronunciarlas. Es complicado, siempre lo es contigo. La voz de Siobhan se suaviza ligeramente. Mira, no te llamo para juzgarte. Te llamo para advertirte. Tyler viene en busca de respuestas y no aceptará medias verdades. No parará hasta que entienda por qué te fuiste y Hope. Cuando descubra la verdad sobre esa noche, toda la verdad, no sé si ganará el amor o el odio. No queda nada que ganar, dije en voz baja. Ahora somos personas diferentes. ¿Lo eres? Porque desde donde yo estoy, los dos parecéis personas que huyen del mismo fantasma. Hizo una pausa. Ten cuidado esta noche. La jaula no es solo el reino de Tyler, es su jurado y su verdugo. No le des motivos para condenarte. La línea se cortó, dejándome solo con la fotografía y el peso de 3 años de secretos. A las 9:15 p.m. me paré fuera de la jaula, vestido con vaqueros oscuros, botas militares y una chaqueta de cuero que me había costado el sueldo de una semana, pero que me hacía sentir un poco menos vulnerable. El edificio parecía tan abandonado como debía, todas las ventanas rotas y el revestimiento metálico oxidado. Pero la fila de coches caros aparcados a lo largo de la calle contaba una historia diferente. Aquí era donde el mundo subterráneo de Chicago venía a divertirse. El hombre de la puerta, diferente al de ayer, pero del mismo tipo, me miró de arriba a abajo con un desdén apenas disimulado. Nombre: Hope O'Neill. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, tal vez respeto, tal vez lástima. Te está esperando. Segundo piso. Sigue el sonido de la multitud. No necesitaba seguir el sonido. Podía sentirlo. Un rugido sordo que vibraba a través de las paredes de hormigón, puntuado por gritos que sonaban casi inhumanos. El olor me golpeó mientras subía las escaleras. Sudor, sangre, dinero y desesperación se mezclaban en algo que me revolvió el estómago. El segundo piso se abría a un espacio enorme que en otro tiempo debió de albergar cintas transportadoras y maquinaria. Ahora albergaba otra cosa. Una jaula de alambre en el centro, rodeada de gradas llenas de gente que parecía capaz de matarte por $1 y no perder el sueño por ello. Y en el centro de todo, en la jaula, estaba Tyler Scott. Estaba en plena pelea. Su oponente, un hombre enorme que le superaba en peso por al menos 25 kilos. Pero Tyler se movía como el agua, como la violencia hecha fluida, cada puñetazo calculado, cada esquiva precisa. Lo observé, paralizado en lo alto de las escaleras, mientras desmantelaba sistemáticamente a su oponente con una brutalidad que me dejó sin aliento. Este no era el Tyler que yo recordaba. Era algo completamente diferente. Algo forjado en el dolor y la rabia, y 3 años creyendo lo peor. La pelea terminó con el oponente de Tyler en el suelo, inconsciente o muerto. No podía saberlo desde esa distancia. La multitud estalló en vítores, el dinero cambiaba de manos, la adrenalina se respiraba en el aire. Y entonces, lentamente, deliberadamente, Tyler giró la cabeza y me miró directamente. Incluso desde el otro lado de la sala, podía sentir el peso de esa mirada. Todo ese odio, todo ese dolor, toda esa historia. Salió de la jaula, sus ayudantes se apartaron como el mar rojo y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso era medido, controlado, como un depredador acercándose a una presa que no tenía a dónde huir. Me obligué a permanecer quieta, a no salir corriendo como me gritaba cada instinto. Si huía ahora, nunca dejaría de correr. Tyler se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la sangre fresca en sus nudillos, las viejas cicatrices en su rostro, el frío cálculo en sus ojos que solían mirarme como si fuera la luna. Hope O'Neill, dijo, mi nombre sonando como una maldición en su boca. 3 años y apenas has cambiado.
Sigues siendo hermosa. Sigues siendo una mentirosa. Tyler, no. La palabra resonó como un latigazo. No digas mi nombre como si tuvieras derecho a hacerlo. No te quedes ahí mirándome como si fueras la víctima. Ambos sabemos lo que eres. ¿Y qué soy? Mantuve la voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Su sonrisa era solo dientes, sin calidez. Una cobarde que huyó en lugar de afrontar lo que había hecho. Una princesa que dejó que su abuelo destruyera al hombre al que decía amar. Un fantasma que pensó que podría esconderse para siempre. Se inclinó hacia mí y pude oler la violencia que desprendía, aguda y metálica. Pero te equivocaste en lo último, ¿verdad? Porque te encontré. Y ahora vamos a tener una conversación sobre aquella noche, sobre lo que realmente pasó, sobre todas las mentiras que dijiste. ¿Crees que sabes lo que pasó? Yo sé lo suficiente. Sé que te quedaste allí parada mirando mientras los hombres de tu abuelo me golpeaban hasta dejarme ensangrentada. Sé que me dejaste morir. Sé que desapareciste sin decir una palabra, sin llamar, sin una maldita explicación. Su voz se volvió peligrosa, algo que me erizó el vello de la nuca. Lo que no sé es por qué, y tú me lo vas a contar, Hope. Me lo vas a contar todo. O juro por Dios que haré que desees no haber nacido nunca. La amenaza flotaba entre nosotros tan real como la sangre en sus manos. Y si me niego, la sonrisa de Tyler se amplió. Entonces haré que tu nueva vida sea un infierno, como tú hiciste con la mía. Todos tus amigos, todos tus clientes, todos los refugios que has construido en Chicago. Lo destruiré todo. Reduciré tu mundo a cenizas. Hope, igual que tú hiciste con el mío. Lo decía en serio. Lo veía en sus ojos, en la expresión de su mandíbula, en la forma en que apretaba los puños a los lados, como si apenas pudiera contenerse para no estrellarlos contra la pared. O a través de mí. Una hora, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Una hora para explicarme y luego me dejarás marchar. Oh, cariño. El término cariñoso resumaba veneno. Nunca te dejaré marchar. No hasta que tenga todas las respuestas, toda la verdad, todos los secretos que has estado ocultando. Ahora eres mía, Hope. Siempre has sido mía. Y es hora de que lo recuerdes. Antes de que pudiera responder, su mano se extendió y me agarró la muñeca. No con tanta fuerza como para hacerme daño, pero lo suficiente como para dejar claro su mensaje. Ven conmigo. Tenemos mucho que discutir. Y mientras me guiaba a través de la multitud, pasando por delante de rostros que me miraban con curiosidad y ansia, hacia una puerta marcada como privada, me di cuenta con total claridad de que esto no era solo una confrontación, era un ajuste de cuentas. Y Tyler Scott no hacía prisioneros, exigía un pago. La pregunta era, ¿qué moneda aceptaría por 3 años de infierno? ¿Y tenía yo suficiente para pagar? La oficina privada era exactamente lo que esperaba del imperio de Tyler. Paredes de hormigón desnudo, mobiliario mínimo y un escritorio que parecía haber sobrevivido a varias guerras. La única decoración era un saco de boxeo en la esquina, manchado con lo que esperaba desesperadamente que fuera solo sudor. Tyler soltó mi muñeca y se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados, estudiándome como si fuera un espécimen particularmente interesante bajo un cristal. Su pecho aún se agitaba ligeramente por la pelea, y podía ver la definición de sus músculos a través de su camisa manchada de sangre. El chico que yo conocía era delgado y hambriento. El hombre que tenía ante mí era alguien esculpido por la violencia. Siéntate, me indicó con un gesto hacia una silla plegable de metal. Me quedaré de pie. No era una petición. Algo oscuro brilló en sus ojos. Pero nunca se te dio bien seguir órdenes, ¿verdad? Eso es lo que nos ha metido en este lío. Me senté, aunque solo fuera para evitar la pelea que se estaba gestando entre nosotros. ¿Qué quieres saber? Todo. Tyler se apartó del escritorio y empezó a dar vueltas. Un depredador haciendo un camino en la jaula. Pero empecemos por lo básico. ¿Por qué esa noche? Íbamos a irnos juntos. Teníamos un plan, y de repente los hombres de tu abuelo aparecieron en la fábrica y tú estabas con ellos. El recuerdo me embistió como una ola.
La fábrica textil, abandonada desde hacía años, había sido nuestro lugar, donde habíamos robado horas lejos del juicio de Rosary, donde Tyler me había prometido un futuro que no incluía el dinero de mi abuelo ni sus expectativas, donde había creído durante un breve y hermoso momento que el amor era suficiente. Yo no los llevé allí, dije en voz baja. Nunca lo habría hecho. Entonces, ¿cómo lo supieron? La voz de Tyler se elevó. ¿Cómo supieron exactamente dónde encontrarnos? Exactamente cuándo estaríamos allí. A menos que tú se lo dijeras, Hope. A menos que me traicionaras. No lo hice. Las palabras se me atragantaron en la garganta. 3 años de culpa las ahogaban. Es complicado. Complicado. Se rió con amargura y dureza. ¿Esa es tu explicación? 3 años pensando que me habías tendido una trampa. 3 años odiándote. 3 años construyendo algo en mí que nunca pudiera volver a ser herido así. Y todo lo que puedes decir es que es complicado. Me quedé de pie, incapaz de sentarme mientras él se enfurecía. ¿Quieres la verdad? Bien. Mi abuelo nos había seguido. Probablemente llevaba meses siguiéndonos, esperando el momento adecuado para actuar. Esta noche me dijo que o iba con él sin protestar o te irías en una bolsa para cadáveres. Tyler se quedó quieto, peligrosamente quieto, así que tomaste una decisión. Tomé la única decisión que podía tomar. Mi voz se quebró y me odié por ello. Fui con él. Pensé que si cooperaba, si aceptaba no volver a verte nunca más, te dejaría vivir. ¡Qué noble! Las palabras resumaban sarcasmo y la paliza. ¿Eso también formaba parte del trato? Me estremecí. No, eso fue un castigo por corromperme, por pensar que podía tocar lo que pertenecía a la familia O'Neill. Así que me golpearon hasta que no pude mantenerme en pie, hasta que me ahogaba con mi propia sangre, hasta que estaba segura de que me estaba muriendo. Y tú solo miraste. Les rogué que pararan. El recuerdo me hizo sentir náuseas. Grité hasta que se me agotó la voz. Intenté llegar hasta ti, ayudarte, pero me sujetaron. Y cuando por fin terminó, cuando tú estabas inconsciente y sangrando, mi abuelo se inclinó hacia mí y me susurró al oído. Si vuelves a intentar verlo, terminaremos el trabajo. Tyler apretó la mandíbula. ¿Y le creíste? Por supuesto que le creí. No sabes de lo que es capaz, lo que le ha hecho a la gente que se le ha cruzado. Hay cadáveres, Tyler. Cadáveres de verdad. Gente que lo desafió, que amenazó su imperio, que se atrevió a amar a la persona equivocada. Di un paso más hacia él. Lo vi ordenar tu muerte. Y supe que la única forma de mantenerte con vida era desaparecer por completo. Hacerle creer que me había rendido, que no valías la pena, que seguiría adelante. Así que me dejaste allí, sangrando y destrozada, sin decir una palabra. Llamé a una ambulancia en cuanto nos alejamos lo suficiente. Me aseguré de que te encontraran, de que te ayudaran. Mi voz se redujo a un susurro. Te salvé la vida, Tyler. No. Acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas y de repente estaba allí, a pocos centímetros, con una presencia abrumadora. Te salvaste a ti mismo. Elegiste la salida fácil. Dejaste que tu abuelo te controlara como ha controlado todo lo demás en tu miserable y privilegiada vida. La bofetada llegó antes de que pudiera pensar. Mi mano conectó con su mejilla con un golpe que resonó en la pequeña habitación. Ambos nos quedamos paralizados, sorprendidos. Tyler se llevó la mano a la cara, tocando la marca roja que florecía allí. Y por un momento, solo un momento, vi al chico que había amado bajo la violencia. El chico que me enseñó a ser valiente. El chico que me prometió el mundo. ¿Crees que yo quería esa vida? Mi voz temblaba por 3 años de rabia reprimida. ¿Crees que disfrutaba siendo Hope O'Neill, la nieta perfecta, heredera del dinero manchado de sangre y la corrupción? Lo odiaba, Tyler. Odiaba cada segundo de ser quien se suponía que debía ser. El único momento en que me sentía real era contigo. Entonces, ¿por qué no luchaste más? La pregunta salió cruda, vulnerable. ¿Por qué no encontraste la manera de volver conmigo? Porque cada día que me mantenía alejado era un día más que tú vivías. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer.
Cada día era un día más en el que mi abuelo pensaba que había seguido adelante, que ya no eras una amenaza. Si hubiera vuelto, si hubiera intentado encontrarte, te habría matado. Sin advertencia, sin segunda oportunidad, simplemente muerto. Tyler se dio la vuelta y se pasó la mano por el pelo con un gesto tan familiar que me dolió el pecho. Así que nos sacrificaste a los dos. Me condenaste a esto. Señaló con un gesto la oficina, el imperio construido sobre la violencia. Y tú te condenaste a una vida en la clandestinidad. Sí, eso no es amor, Hope. Es cobardía disfrazada de nobleza. Quizá lo sea. Me acerqué a él lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba, pero lo suficientemente lejos como para no tocarnos. Pero te mantuvo con vida, y al final eso era lo único que me importaba. Por fin me miró de verdad, y vi la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Odio, dolor y algo más. Algo que se parecía peligrosamente al fantasma de lo que habíamos sido. Yo construí todo esto, dijo en voz baja, para convertirme en alguien a quien tu abuelo no pudiera tocar. Alguien lo suficientemente poderoso como para que, si alguna vez volvía a por mí, lo destruyera. Alguien que pudiera protegerte si alguna vez regresabas. Una risa amarga. Resulta que lo construí todo para nada. Nunca ibas a volver, ¿verdad? Lo pensé. Admitirlo me costó mucho. Todos los días pensaba en llamarte, en encontrarte, en explicarte. Pero entonces recordaba la expresión de tu rostro cuando te golpeaban. La forma en que gritabas mi nombre. La forma en que la luz abandonaba tus ojos. Y sabía que, aunque me perdonaras, aunque me entendieras, nunca podríamos volver a ser quienes éramos. No, Tyler asintió. No podemos porque esa Hope y ese Tyler están muertos. Murieron en esa fábrica textil hace 3 años. Entonces, ¿qué somos ahora? Se volvió hacia mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Supervivientes, fantasmas, dos personas que se amaron una vez y se destruyeron mutuamente, tratando de salvar lo que teníamos. Levantó la mano y la acercó a mi cara, pero sin llegar a tocarme. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Dímelo tú. Tú eres quien me ha traído aquí. Te he traído aquí en busca de respuestas. Las he encontrado. Su mano finalmente me tocó, sus dedos recorrieron mi mandíbula con un gesto a la vez suave y amenazador. Pero las respuestas no cambian lo que pasó. No borran 3 años pensando que me traicionaste. No hacen que vuelva a confiar en ti. No te pido que confíes en mí. No te estoy pidiendo nada, ¿verdad? Tyler se inclinó hacia mí y pude oler el olor metálico de la sangre, la sal del sudor, el recuerdo de la colonia que solía usar cuando éramos jóvenes. Porque me parece que me estás pidiendo que te perdone, que te diga que tomaste la decisión correcta, que sacrificarnos fue noble, que te perdono. ¿Es así? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Perdonarte? La sonrisa de Tyler era triste, rota. Aún no lo sé. Pregúntame de nuevo cuando haya averiguado si gana el amor o el odio. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, con la misma posibilidad de amenaza que de esperanza. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Se apartó, rompiendo el momento, y miró la pantalla. Su expresión se ensombreció. ¿Qué? Tu abuelo. Tyler giró el teléfono para que pudiera ver el mensaje. Solo eran 5 palabras, pero me heló la sangre. Sé dónde está. El terror, agudo e inmediato, inundó mi sistema. ¿Cómo lo has sabido? Porque Rosary no es el único lugar donde tiene ojos. Tyler apretó la mandíbula. Y porque no fui lo suficientemente cuidadoso, debería haber sabido que estaría atento a cualquier señal tuya. ¿Qué significa esto? Tyler me miró y por primera vez desde que entré en la jaula, vi algo más que odio en sus ojos. Vi la misma furia protectora que una vez le había llevado a pelear con 3 tipos que me habían insultado, que le había hecho prometer que me mantendría a salvo sin importar lo que pasara. Significa, dijo lentamente, que ya no estás a salvo, ni en Chicago ni en ningún sitio. A menos que... Se detuvo. Algo calculador cruzó su rostro. ¿A menos que qué? A menos que me dejes protegerte. ¿Que me quede cerca?
donde pueda vigilarte, donde mi gente pueda mantenerte a salvo. Me reí, pero sonó entrecortado. ¿Te refieres a donde puedas mantenerme prisionera? ¿Donde no pueda volver a huir? ¿Puedes culparme? La voz de Tyler era dura. Ya huiste una vez. ¿Qué te impedirá volver a huir en cuanto las cosas se pongan difíciles? Te dije por qué huí. Me contaste una historia. Todavía no sé si la creo. Se acercó, invadiendo mi espacio de nuevo, con su presencia abrumadora. Así que este es el trato, Hope. Te quedarás conmigo bajo mi protección hasta que averigüe qué hacer con tu abuelo. Y a cambio, me lo contarás todo. Todos los secretos, todas las mentiras, todos los momentos de los últimos 3 años, con total transparencia. Y si me niego, la sonrisa de Tyler era la de un depredador. Entonces te irás de aquí y esperarás que los hombres de tu abuelo se muestren misericordiosos. Spoiler, no lo serán. Quería discutir, quería decirle que no necesitaba su protección, que había sobrevivido perfectamente por mi cuenta durante 3 años. Pero ambos sabíamos que era mentira. Sola era vulnerable. Con Tyler, al menos tenía una oportunidad. Incluso si esa oportunidad tenía el precio de enfrentarme a todo aquello de lo que había estado huyendo. Está bien, la palabra salió con dureza, pero tengo condiciones. Por supuesto que las tienes. Se apoyó de nuevo en el escritorio, con los brazos cruzados. Escuchémoslas. No soy tu prisionera. Puedo irme cuando quiera. Denegado. Te irás cuando yo diga que puedes irte. Tyler, siguiente condición. Apreté los dientes. Tengo mi propio espacio, mi propia habitación. No puedes controlar todos los aspectos de mi vida. Sin embargo, te concedo que instalaré medidas de seguridad y que no podrás interrogarme las 24 horas del día. Responderé a tus preguntas, pero en mis términos. Tyler lo consideró sin apartar la mirada de mí. Aceptable, con una adición por mi parte. ¿Qué? No me mientas, ni siquiera por omisión. Si te hago una pregunta, respondes con sinceridad. No más secretos, Hope. No más huidas. Se apartó del escritorio y acortó la distancia entre nosotros. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes ser completamente, brutalmente sincera conmigo, aunque duela? ¿Podría contarle las noches en las que lloraba hasta quedarme dormida pensando en él? Las amenazas de mi abuelo para mantenerme a raya. La culpa que me carcomía cada día al saber que Tyler estaba ahí fuera odiándome. El hecho de que, a pesar de todo, a pesar de la violencia, la rabia y los 3 años de silencio, nunca había dejado de quererlo. Sí, susurré. Puedo hacerlo. Entonces tenemos un trato. Tyler extendió su mano, formal y extraña después de todo lo que acabábamos de decirnos. La tomé, su palma cálida y callosa contra la mía. El contacto envió una descarga eléctrica por mi brazo, familiar y extraña a la vez. Bienvenida de nuevo al infierno, Hope O'Neill, dijo Tyler en voz baja. Veamos si esta vez podemos sobrevivir el uno al otro. Mientras me sacaba de la oficina, pasando entre la multitud que se apartaba ante él como si fuera de la realeza, hacia un futuro que no podía ni imaginar, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio me produjo casi un alivio. Ahora era Tyler Scott, de nuevo, siempre. Y esta vez, no había ningún lugar al que huir. El apartamento de Tyler no se parecía en nada a lo que había imaginado. Esperaba hormigón frío y brutalidad minimalista, un espacio que coincidiera con la violencia de la jaula. En cambio, me encontré en un loft reformado en River North, con ladrillos a la vista y ventanas de suelo a techo con vistas al río Chicago. Los muebles eran caros, pero discretos. Sofás de cuero, una cocina con electrodomésticos de calidad profesional, obras de arte que probablemente costaban más que mi salario anual. Era precioso y se sentía exactamente como lo que era, una jaula con mejor decoración. La habitación de invitados está por allí. Tyler señaló un pasillo, con un tono seco y profesional, como si fuéramos desconocidos en lugar de dos personas cuyas historias estaban tan entrelazadas que quizá nunca pudiéramos separarlas. Baños adjuntos. Hay ropa en el armario, de varias tallas. Algo te quedará bien. Me volví para mirarlo.
Solo tienes ropa de mujer de tallas aleatorias tirada por ahí. Tengo recursos. Se encogió de hombros, se dirigió a la cocina y sacó una botella de whisky. Cuando decidí buscarte, me preparé para múltiples escenarios. Este era uno de ellos. La naturalidad con la que admitió haber planeado mi regreso, o mi captura, más exactamente, debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una extraña resignación apoderándose de mí. Tyler había pasado 3 años convirtiéndose en alguien capaz de controlar todo lo que le rodeaba. Por supuesto que se había preparado para esto. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo dónde estaba? Le pregunté, siguiéndole, pero manteniendo la isla de la cocina entre nosotros. Seguridad y distancia. 5 meses. Sirvió 2 dedos de whisky y luego un segundo vaso sin preguntarme si quería uno. Me llevó 2 años y medio localizarte. Cubriste bien tu rastro. Nuevo nombre, nueva identidad, transacciones solo en efectivo durante el primer año. Inteligente, pero no lo suficiente. Nadie es tan inteligente. Deslizó un vaso por la encimera hacia mí. Tengo gente en todas partes. Esperanza, en la DMV, en los bancos, en los departamentos de policía, alguien acaba fallando. Siempre hay alguien. No toqué el whisky. 5 meses. Me has estado vigilando durante 5 meses y solo ahora has decidido ponerte en contacto. Necesitaba estar seguro. ¿De qué? Los ojos de Tyler se encontraron con los míos por encima de su vaso. De que no eras un cebo. De que tu abuelo no te había colocado en Chicago, esperando a que yo apareciera. De que realmente intentabas esconderte de él y no de mí. La insinuación me dolió. ¿Pensabas que trabajaba con él? Pensaba muchas cosas. Bebió con un movimiento suave y práctico. La mayoría oscuros, algunos ciertos. Pero vi tu esperanza. Te vi trabajar hasta el agotamiento por unos centavos. Te vi sobresaltarte con las sombras. Te vi mirar por encima del hombro cada vez que salías de tu apartamento. Su voz se suavizó ligeramente, y empecé a preguntarme si tal vez, habías dicho la verdad sobre aquella noche. Algo se retorció en mi pecho, doloroso y ardiente, pero sigues sin creerme. Creo algunas partes. Tyler dejó su vaso con cuidado deliberado. Creo que tu abuelo me amenazó. Creo que tenías miedo. Lo que no creo es que huir fuera la única opción. Lo que no creo es que no pudieras haber encontrado otra manera. No había otra manera. Siempre hay otra manera. Su voz se endureció. Simplemente no fuiste lo suficientemente valiente para encontrarla. La acusación cayó como un golpe físico. Agarré el whisky y me lo bebí de un trago, necesitando algo, cualquier cosa, para reprimir la rabia, la culpa y el dolor que se agitaban dentro de mí. No puedes juzgarme por las decisiones que tomé para mantenerte con vida, ¿verdad? Tyler rodeó la isla, acortando la distancia entre nosotros con esa gracia depredadora que empezaba a reconocer. Tomaste esas decisiones sin consultarme, sin darme voz ni voto en mi propia vida. Decidiste lo que podía soportar, lo que merecías saber, y luego me dejaste sola para que lo averiguara. Porque habrías hecho alguna estupidez y habrías acabado muerto. Quizá ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver los destellos dorados de sus ojos grises, para oler el whisky en su aliento, o quizá habría encontrado una forma de protegernos a los dos. Pero nunca lo sabremos, ¿verdad? Porque no confiaste en mí lo suficiente como para intentarlo. La verdad me golpeó como un mazazo. Tenía razón. Había tomado todas las decisiones basándome en el miedo. Miedo a mi abuelo, miedo a lo que él pudiera hacer, miedo a perder a Tyler. Pero al intentar salvarlo, le había quitado su libertad, su elección, su derecho a luchar por nosotros. Lo siento. Las palabras salieron entrecortadas. Siento no haber confiado en ti. Siento haber huido. Lo siento todo. Tyler me observó durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Entonces hizo algo inesperado. Alargó la mano y me tocó la cara, con sus dedos callosos acariciando suavemente mi mejilla. No quiero tus disculpas, Hope. Quiero la verdad. Toda la verdad. Empezando por qué tu abuelo se pone en contacto conmigo ahora, 3 años después. Su tacto me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica, familiar y peligrosa.
Me obligué a dar un paso atrás, rompiendo el contacto. No lo sé. No he tenido ningún contacto con él desde que me fui de Rosary, pero tú lo conoces mejor que nadie. ¿A qué está jugando? Me acerqué a la ventana, necesitando distancia para pensar con claridad. El río Chicago brillaba abajo, oscuro y serpenteante. Mi abuelo no hace nada sin motivo. Si se pone en contacto contigo ahora, significa que algo ha cambiado. Algo que me vuelve a hacer valiosa. ¿Cómo qué? Me abracé a mí misma, sintiendo frío de repente a pesar de la calefacción del apartamento. No lo sé, pero sea lo que sea, no es bueno para ninguno de los dos. El teléfono de Tyler vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. Hablando de cosas malas, giró la pantalla hacia mí. Era una foto. Yo entrando en mi edificio de apartamentos hace 2 semanas. El ángulo sugería que había sido tomada desde un coche al otro lado de la calle. Debajo de la imagen había un mensaje. Tienes una nieta preciosa, O'Neill. Sería una pena que le pasara algo. Deberíamos hablar. MV. ¿Quién es MV? Pregunté, aunque algo en esas iniciales me hizo sentir un nudo en el estómago al reconocerlas. Marcus Vulov. Tyler apretó la mandíbula. El carnicero, el sociópata más encantador de Chicago y mi actual jefe. El nombre me heló la sangre. Marcus Vulov era una leyenda en los círculos criminales. La mafia rusa sospechosa de docenas de asesinatos, intocable por las fuerzas del orden. ¿Trabajas para él? Lucho en su arena. Él se lleva una parte. Yo obtengo protección y recursos. Los ojos de Tyler no se apartaron del teléfono, pero esto es él haciendo un movimiento, recordándome que sabe de ti, que podría llegar a ti si quisiera. ¿Por qué le importaría yo? Porque sabe lo que significas para mí. Tyler finalmente levantó la vista y la cruda vulnerabilidad de su mirada me dejó sin aliento, o lo que solía significar para mí. Y en su mundo, eso te convierte en una ventaja. La comprensión se apoderó de mí como un sudario. Te he puesto en peligro solo por existir, solo por haber sido encontrado. Te he hecho vulnerable. No. Tyler se acercó a mí con movimientos deliberados. Tu abuelo me hizo vulnerable la noche que intentó matarme. Bulov solo está aprovechándose de ello. Pero aquí está la cuestión, Hope. Ya no soy el mismo chico al que golpearon hasta dejarlo ensangrentado en una fábrica textil. Ahora tengo poder, recursos, hombres que matarían por mí, pero no lo suficiente como para protegerte de Bulov y mi abuelo trabajando juntos. No solo. No. Se apoyó en el marco de la ventana a mi lado. Cerca, pero sin tocarme. Por eso tenemos que ser inteligentes. ¿Por qué tienes que quedarte aquí, donde puedo vigilarte las 24 horas del día? ¿Quieres decir donde puedas controlarme? Controlar, proteger. En este caso es lo mismo. La voz de Tyler era firme. No dejaré que nadie te toque, Hope. Ni Volkov, ni tu abuelo, ni nadie. Por mucho que se haya roto entre nosotros, eso no ha cambiado. Quería discutir, quería insistir en que podía cuidar de mí misma, pero ambos sabíamos que era mentira. Sola. Yo era un objetivo. Con Tyler, al menos tenía una oportunidad de luchar. ¿Cuáles son las reglas? Pregunté finalmente. Si me quedo aquí bajo tu protección, ¿qué significa eso? Tyler lo pensó. No sales del edificio sin mí o sin uno de mis hombres. No contactas con nadie de Rosary. Ni amigos, ni familia, ni nadie que pueda filtrar información. Llevas el teléfono contigo en todo momento y contestas cuando te llamo. Eso es una prisión. Eso es supervivencia. Su voz se suavizó ligeramente. Sé que no es lo que quieres, pero es lo que tenemos ahora mismo. Hasta que pueda neutralizar las amenazas, hasta que pueda averiguar qué están planeando tu abuelo y Volkov, estás más segura encerrada bajo llave. ¿Y tú qué sacas de esto? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Además de la satisfacción de tenerme exactamente donde quieres, Tyler se volvió hacia mí, con una expresión indescifrable. Me aseguro de que no vuelvas a desaparecer. Me demuestro a mí mismo que mantenerte a salvo es más importante que odiarte por marcharte. Y tal vez descubras si queda algo de lo que teníamos
o si ahora todos son cenizas. La sinceridad de su voz me hizo un nudo en la garganta. No se trataba solo de protección. Se trataba de que Tyler intentaba reconciliar a la chica que había amado con la mujer que lo había destruido. Se trataba de segundas oportunidades y viejas heridas, y de si el amor podía sobrevivir a ser enterrado vivo. Y si no quedaba nada, tenía que preguntarlo. Si todo lo que quedaba era dolor, ira y culpa, al menos lo sabríamos. Tyler extendió la mano, sus dedos cogieron un mechón de mi pelo y me lo colocaron detrás de la oreja con un gesto tan familiar que me hizo doler el pecho. Al menos lo habremos intentado. Antes de que pudiera responder, unos golpes en la puerta rompieron el momento. La actitud de Tyler cambió por completo, pasando de vulnerable a letal en un santiamén. Su mano se movió hacia la parte baja de la espalda, donde ahora noté el contorno de una pistola metida en la cintura. «Quédate aquí». Su voz era ahora totalmente autoritaria. «No te muevas hasta que te lo diga». Se acercó a la puerta con esa violencia fluida que empezaba a reconocer, miró por la mirilla y luego se relajó visiblemente. Abrió la puerta y apareció una mujer de unos veintitantos años, con el pelo oscuro recogido en un moño severo y vestida con ropa táctica que sugería que era algo más que una visita amistosa. «Jefe», saludó a Tyler con un gesto de la cabeza. Luego me miró a mí. «¿Es ella?» «Sí». Tyler se hizo a un lado para dejarla entrar. «Hope, ella es Sienna, es la jefa de mi equipo de seguridad. Se encargará de coordinar tu protección». Sienna me miró de arriba a abajo con una mirada evaluadora que me hizo sentir como si fuera una pieza de equipo que se estaba evaluando. «Volkov ya tiene gente vigilando el edificio. Tengo contravigilancia, pero tenemos que trasladarla a un lugar más seguro». «No». La voz de Tyler era firme. «Ella se queda aquí. Refuerza la seguridad si es necesario, pero la quiero donde pueda verla». Algo pasó entre ellos. Una comunicación tácita de la que yo no era parte. Finalmente, Sienna asintió. «Tú decides, pero si esto sale mal, no será así». Después de que Sienna se marchara con la orden de triplicar la seguridad, Tyler se volvió hacia mí. La vulnerabilidad de antes había desaparecido. La sustituyó el luchador endurecido que estaba empezando a conocer. «Descansa un poco. Mañana empezaremos a planear nuestro próximo movimiento». «¿Qué movimiento?» Su sonrisa era fría. «Aquel en el que les recuerdo a tu abuelo y a Bulov exactamente por qué deben temerme. Aquel en el que demuestro que Hope O'Neill no es una baza. Ella está fuera de los límites. Aquel en el que quemo a cualquiera que intente tocar lo que es mío». La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. «No soy tuya, Tyler». Se acercó tanto a mí que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. «Sigue diciéndote eso, cariño. Pero ambos sabemos que es mentira. Eres mía desde el momento en que te vi fumando a escondidas detrás del colegio cuando teníamos 16 años. Fuiste mía cuando te escapaste por la ventana para encontrarte conmigo. Fuiste mía cuando me dejaste tocarte, besarte, amarte». Levantó la mano para acariciarme la cara. «Y ahora eres mía, aunque me odies por ello. Aunque me odie a mí mismo por seguir deseándote, Tyler». Me besó antes de que pudiera terminar. No fue un beso suave ni vacilante, sino duro y desesperado, lleno de 3 años de rabia y anhelo. Debería haberlo apartado. Debería haberle recordado que estábamos destrozados, que habían pasado demasiadas cosas, que algunas heridas no se curan. En cambio, le devolví el beso. Fue como caer en el fuego, ardiente y peligroso, imposible de escapar. Sus manos se enredaron en mi pelo, su cuerpo presionó el mío contra la ventana. Y por un momento, no fuimos las personas en las que nos habíamos convertido. Éramos Hope y Tyler, 2 chicos de Rosary que se habían amado estúpidamente y habían pagado el precio. Tyler se apartó primero, con la respiración entrecortada, los ojos oscuros por el deseo y algo más complicado. Probablemente fue un error. Mi voz era más firme de lo que me sentía. «No puede volver a pasar. No, no hasta que decidas si te perdono». «Lo entiendo». Nos quedamos allí, a pocos centímetros de distancia,
ambos respirando con dificultad, ambos mintiendo descaradamente, porque ese beso no había sido un error. Había sido inevitable y sin duda volvería a ocurrir. Tyler dio un paso atrás y se pasó la mano por el pelo con frustración. Tu habitación está por allí. Cierra la puerta con llave si quieres. Aunque eso no me impedirá entrar si decido hacerlo. No lo harías. No me pongas a prueba, Hope. Puede que no te guste lo que encuentres. Me dejó allí de pie. Desapareció en lo que supuse que era su dormitorio, dejándome sola con el sabor del whisky y el arrepentimiento en los labios. Me dirigí a la habitación de invitados y la encontré tal y como me había prometido. Espaciosa, cómoda, con un armario lleno de ropa de mi talla. Todo lo que podía necesitar. Todo excepto libertad. Me tumbé en la cama mirando al techo e intenté no pensar en Tyler durmiendo al final del pasillo. Intenté no recordar cómo se sentían sus manos en mi cabello, cómo se movía su boca contra la mía, cómo había respondido mi cuerpo, como si recordara algo que mi mente se negaba a reconocer. Intenté no pensar en el hecho de que, por primera vez en 3 años, me sentía casi a salvo, aunque esa seguridad tuviera un precio que no estaba segura de poder pagar. Mi teléfono vibró. Otra vez un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo mirar. El mensaje solo tenía 3 palabras. Viene a por ti. Sin firma, sin contexto, solo una advertencia que me heló la sangre. Me quedé mirando esas palabras hasta que se difuminaron, hasta que el sueño finalmente me venció, hasta que soñé con fábricas textiles y sangre sobre el cemento, y la voz de Tyler llamándome como una plegaria y una maldición al mismo tiempo. Mañana traería respuestas, mañana traería planes, pero esta noche yo era Tyler Scott, prisionero, protegido, o algo intermedio que aún no tenía nombre, y que Dios nos ayudara a los dos. Me desperté con el olor del café y el sonido de voces en la sala de estar. Por un momento, olvidé dónde estaba. Olvidé los últimos 3 años. Olvidé Chicago. Olvidé todo excepto la memoria muscular de despertarme a salvo. Entonces la realidad volvió a golpearme y recordé a Tyler, la protección, la prisión. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 7:43 m. Había dormido 6 horas, el sueño más ininterrumpido que había tenido desde que salí de Rosary. Mi cuerpo se sentía pesado, reacio a afrontar lo que fuera que viniera después. Encontré ropa en el armario, unos vaqueros oscuros que me quedaban perfectamente, un suéter gris suave, unas botas que parecían caras pero prácticas. Alguien había pensado en todo. Darme cuenta de eso me puso la piel de gallina al recordar lo minuciosamente que Tyler se había preparado para esto. Cuando salí, encontré a Tyler en la cocina con 2 hombres que no reconocí. Uno era mayor, tal vez de 50 años, con mechas plateadas en el cabello oscuro y el tipo de rostro que había visto violencia y había decidido hacer de ella su carrera. El otro era más joven, delgado y nervioso, con el aspecto de alguien que nunca dejaba de moverse. Los 3 se volvieron cuando entré. Los ojos de Tyler me recorrieron de arriba abajo, y algo indescifrable se reflejó en su rostro antes de que lo ocultara. Hope, este es Declan, dijo señalando al hombre mayor. Se encarga de mis intereses comerciales. Y este es Connor, mi segundo al mando en la jaula. Declan me tendió la mano, con un apretón firme pero no agresivo. Señora O'Neill, he oído hablar mucho de usted. Nada bueno, estoy seguro. Su sonrisa fue leve, nada sencillo, desde luego, pero los negocios de Tyler son cosa suya. Connor se limitó a asentir, con la mirada aguda y evaluadora. Tuve la clara impresión de que estaba catalogando mis debilidades, calculando lo rápido que podría derribarme si fuera necesario. Debería haberme asustado. En cambio, me recordó a los hombres de mi abuelo. Todo negocios, nada de sentimientos. Había crecido rodeada de depredadores. Sabía cómo moverme entre ellos. ¿Café?, me ofreció Tyler, sirviéndomelo antes de que pudiera responder. Me entregó una taza y nuestros dedos se rozaron al hacerlo. El contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo, desagradable e inevitable. Estábamos hablando de su abuelo, dijo Declan, buscando algo en su tableta. Un hombre interesante,
Patrick O'Neill construyó su imperio textil desde la nada. Es dueño de la mitad de los bienes raíces de Rosary y tiene sus dedos en más negocios de los que podemos contar, y probablemente controla la otra mitad a través de empresas ficticias y chantajes. Añadí, mi abuelo no cree en dejar cabos sueltos. Como tú, dijo Connor por primera vez, con una ligera cadencia irlandesa en la voz que me recordó incómodamente a mi hogar. Como yo, asentí. Soy el cabo suelto más importante, el que se escapó. Tyler se apoyó en la encimera, con un café en la mano. Cuéntales lo que pasó la noche que te fuiste, lo que te dijo. El recuerdo me revolvió el estómago. Dijo que tenía una opción: desaparecer por completo, cambiarme el nombre, no volver a contactar con Tyler nunca más o verlo morir. No de forma rápida ni limpia, sino lenta y dolorosa, como ejemplo para cualquiera que pensara que podía tocar la propiedad de O'Neill. Te llamó propiedad. La voz de Connor se volvió aguda por el disgusto. Llama propiedad a todo el mundo. Así es como ve el mundo. Cosas que posee y cosas que va a poseer. Tomé un sorbo de café. Necesitaba hacer algo con las manos. Se suponía que debía casarme con alguien adecuado, alguien de una de las antiguas familias del Rosario, alguien que ampliara su imperio, no lo amenazara. Y Tyler era una amenaza, supuso Declan. Tyler era todo lo que mi abuelo odiaba. Un irlandés pobre del lado equivocado de la ciudad. Peor aún, me hacía feliz. Me hacía pensar que podía tener una vida fuera de la que mi abuelo había planeado. Miré a Tyler y vi que me observaba con esos dos ojos grises imposibles de descifrar. Eso era imperdonable. Pero no te mató, señaló Connor. Te dejó marchar. ¿Por qué? Era la pregunta que me había hecho 1000 veces. Porque muerta soy una mártir desaparecida. Solo soy una decepción, y mi abuelo puede manipular la decepción, decirle a la gente que me fugué con un chico, demostrar que no era digna del apellido familiar. Eso protege su imagen mejor que un funeral. Tyler dejó su café con cuidado deliberado. Muéstrales. Sabía lo que quería decir, los mensajes, la prueba de que mi abuelo no solo me había dejado marchar, me había estado siguiendo todo este tiempo, esperando el momento perfecto para volver a atraparme. Saqué mi teléfono y me desplacé hasta los mensajes que había estado recibiendo durante meses. Al principio eran bastante inocuos. Esperanza. Vuelve a casa. Todo está perdonado. Luego se volvieron más oscuros. No puedes esconderte para siempre. Chicago te sienta bien, pero se acerca el invierno. Siempre sé dónde está mi familia. Y por último, de hace 2 días, Tyler Scott. Una elección interesante. Supongo que la historia se repite. Declan estudió los mensajes con expresión sombría. Probablemente os ha estado vigilando a los dos durante meses, lo que significa que sabe que estáis juntos. Connor miró entre nosotros, lo que significa que esto es exactamente lo que quería. La comprensión me golpeó como agua helada. Es una trampa. Quería que encontrara a Tyler, quería que estuviéramos juntos para poder, ¿qué? Terminar lo que empezó, o usarnos el uno contra el otro. La voz de Tyler era dura. Si puede hacerme elegir entre protegerte a ti y proteger mi imperio, gana de cualquier manera. Entonces no le dejemos que nos haga elegir. Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía. Acabamos con esto de una vez por todas. ¿Cómo? Preguntó Connor. Ese hombre es intocable. Tiene jueces, policía, políticos. Todo el mundo en Rosary está comprado o asustado. No todo el mundo. Miré a Tyler a los ojos. Hay una persona que podría ayudarnos. Alguien que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres porque ayudó a enterrarlos. Tyler comprendió lo que quería decir. Siobhan, mi mejor amiga, la ahijada de mi abuelo, la única persona que se había visto atrapada entre la lealtad a la familia y la lealtad a mí, la única persona que podría saber lo suficiente como para acabar con él. No lo traicionará, dijo Tyler, pero yo escuché la pregunta que había detrás. Podría hacerlo si pensara que eso me salvaría. Busqué su número y lo miré como si fuera un arma cargada. Hace 3 años, me ayudó a desaparecer. Me llevó a la estación de autobuses, me dio dinero en efectivo y me dijo que nunca mirara atrás.
Quizás ha estado esperando a que volviera para luchar. O quizás ha estado informando a tu abuelo todo este tiempo, advirtió Connor. Es un riesgo enorme. Todo esto es un riesgo. Miré a Tyler. Pero si queremos acabar con esto, necesitamos una ventaja. Necesitamos información comprometedora sobre mi abuelo, tan condenatoria que no pueda darle la vuelta. Tan catastrófica que ni siquiera sus contactos puedan salvarlo. Declan asintió lentamente. No es mala jugada. Si esta Siobhan puede conseguirnos pruebas, registros financieros, pruebas de actividad delictiva, cualquier cosa que lo vincule a delitos verificables, podemos llevarlo a los federales. Hacer que lo investiguen a nivel federal, donde su influencia local tiene menos peso. Y mientras él lucha contra eso, añadió Tyler, con la mente claramente calculando todas las posibilidades, desmantelamos su imperio pieza a pieza, sus negocios, sus propiedades, su reputación. Lo quemamos todo hasta que no quede nada. El plan era brutal, arriesgado, exactamente el tipo de cosa que podría matarnos a todos. También era nuestra única oportunidad. La llamaré. Marqué antes de poder arrepentirme. Siobhan respondió al tercer tono. Esperanza, no una pregunta. Ella lo estaba esperando. He oído que Tyler te encontró. ¿Podrías decir eso o podrías decir que entré en su jaula voluntariamente? Qué gracioso. Eso no es lo que dice tu abuelo. Dice que Tyler te secuestró. Que estás en peligro. Me reí con amargura y sarcasmo. ¿Y tú le crees? Una pausa. No, pero necesitaba oír tu voz. Necesitaba saber que estás bien. No estoy bien, Siobhan. No estaré bien hasta que él ya no pueda hacernos daño. Y necesito tu ayuda para que eso suceda. Silencio al otro lado de la línea. Lo suficiente como para pensar que había colgado. Entonces, ¿qué necesitas? La esperanza floreció en mi pecho, dolorosa y brillante. Todo, todos los secretos sucios, todos los cadáveres enterrados, todos los crímenes que ha cometido y que tú conoces. Necesito pruebas suficientes para enterrarlo tan profundamente que nunca vuelva a ver la luz del día. Es una tarea difícil, Hope. Ha cubierto bien sus huellas, pero no perfectamente. Nadie es perfecto. Y tú has sido su mano derecha durante 10 años. Sabes cosas. Otra pausa. Necesitaré tiempo para reunir lo que tengo y hacer copias sin que él se dé cuenta. Una semana, quizá 2. No tenemos 2 semanas. Tyler habló lo suficientemente alto como para que Siobhan lo oyera. Patrick se ha puesto en contacto con Marcus Vulov. Están tramando algo. Tenemos que actuar rápido. Tyler Scott. La voz de Siobhan cambió, se volvió más aguda. El chico al que dieron una paliza que casi lo mata y que volvió como el rey del caos. Patrick habla de ti a veces, sobre todo con pesar por no haber terminado el trabajo. El sentimiento es mutuo. La voz de Tyler era gélida. Pero ahora mismo estamos en el mismo bando. Ambos queremos destruir a Patrick O'Neill. ¿De verdad?, preguntó Siobhan. ¿O solo quieres recuperar la esperanza y este es el precio que estás dispuesto a pagar? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Miré a Tyler, preguntándome lo mismo. ¿Se trataba de justicia? ¿O se trataba de posesión? ¿De demostrar que podía proteger lo que era suyo? Ambas cosas, admitió Tyler, sin apartar los ojos de los míos. Quiero que Patrick pague por lo que hizo y quiero que Hope esté a salvo. Esas cosas no son mutuamente excluyentes. No, asintió Siobhan. No lo son. De acuerdo, empezaré a reunir lo que pueda, pero espero que entiendas algo. Cuando esto comience, cuando actuemos contra tu abuelo, no habrá vuelta atrás. Él sabrá que lo traicionaste. Vendrá tras de ti con todo lo que tiene. Déjalo. Las palabras salieron con ferocidad. He estado huyendo durante 3 años. Ya no tengo miedo. Valiente. Había aprobación en la voz de Siobhan y algo más. Orgullo, tal vez. Siempre supe que lo tenías dentro. Llámame dentro de 3 días. Para entonces tendré algo. La línea se cortó. Miré a Tyler, a Declan, a Connor. 3 hombres que ahora estaban comprometidos en derribar a uno de los hombres más poderosos de Massachusetts. 3 hombres que estaban haciendo esto, al menos en parte, por mí. Gracias. Las palabras me parecieron insuficientes.
Tyler se acercó y levantó la mano para acariciarme la cara. El gesto fue suave, íntimo, de una forma que me dificultaba respirar. No me des las gracias todavía. Esto es solo el principio. Cuando hayamos terminado, tu antigua vida no solo habrá desaparecido, será tierra quemada. No habrá vuelta al rosario. No habrá reconciliación con tu abuelo. Te cortarás de todo aquello con lo que creciste. Bien. Me incliné hacia su tacto a pesar mío. De todos modos, nunca quise esa vida. Su pulgar recorrió mi pómulo. Ahora dices es eso, pero cuando todo se calme, cuando el imperio de Patrick sea cenizas, quizá pienses de otra manera. No te lo prometo. La pregunta tenía más peso que las palabras. Te lo prometo. Tyler me estudió el rostro durante un largo momento, buscando algo. Entonces hizo algo que me sorprendió. Apoyó su frente contra la mía, y su aliento cálido rozó mis labios. No me hagas arrepentirme de haberte creído, susurró. No puedo sobrevivir a equivocarme 2 veces contigo. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Se apartó, miró la pantalla y todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Es Fulov. La habitación se quedó en silencio. Tyler respondió con el altavoz. Tyler, muchacho. La voz de Marcus Fulov era suave, culta, con un ligero acento ruso. He oído que has adquirido algo valioso. O debería decir a alguien, no sé de qué estás hablando. No insultes mi inteligencia. Hope O'Neill, la nieta rebelde de Patrick, la chica que se escapó de casa y te rompió el corazón. Una pausa. Debo decir que admiro tu dedicación. 3 años buscándola. ¿Eso es amor verdadero u obsesión verdadera? A veces es difícil distinguir la diferencia. Tyler apretó la mandíbula. ¿Qué quieres, Marcus? Lo que siempre quiero. Una oportunidad. Verás, Patrick se puso en contacto conmigo con una propuesta. Quiere recuperar a su nieta, quiere tener una conversación con ella sobre la lealtad familiar y está dispuesto a pagar generosamente por su regreso a salvo. Se me heló la sangre. Los ojos de Tyler se encontraron con los míos, oscuros y con una rabia apenas controlada. Ella no está en venta. Todo está en venta, Tyler. Incluso la lealtad, incluso el amor. La voz de Volkov se endureció, pero soy un hombre razonable. En lugar de aceptar la oferta de Patrick, te doy la oportunidad de hacer una contraoferta. ¿Cuánto vale Hope O'Neill para ti? La pregunta quedó flotando en el aire. Venenosa. Di tu precio. Interesante. Podía oír la sonrisa en la voz de Bulov. ¿Qué tal esto? Lucha por mí. 5 combates, 5 oponentes elegidos por mí. Si los ganas todos, Hope se queda contigo y Patrick no obtiene nada. Si pierdes aunque sea uno, ella vuelve con Rosary. No. La palabra salió disparada de mi boca. Tyler, no. Levantó una mano silenciándome. Y si me niego a pelear, los hombres de Patrick vendrán a por ella esta noche. Y yo no los detendré. De hecho, los ayudaré. Después de todo, soy un hombre de negocios. Voy con el mejor postor. La expresión de Tyler era asesina. 5 combates, todas las victorias, y Hope se queda conmigo para siempre. No más acuerdos, no más ofertas. Ella está fuera de los límites. De acuerdo. La primera pelea es mañana por la noche. Te enviaré los detalles. Volkov hizo una pausa. Y Tyler, Patrick ya está aquí en Chicago observando, así que intenta dar un buen espectáculo. La línea se cortó. La habitación estalló. Connor maldiciendo en gaélico. Declan ya estaba buscando registros de peleas, elaborando estrategias. Tyler permaneció completamente inmóvil, con las manos cerradas en puños, irradiando violencia a raudales, y yo me di cuenta con total claridad de que ese había sido el plan desde el principio. Mi abuelo lo había orquestado todo. Que Tyler me encontrara, la participación de Bulov, las peleas, todo estaba diseñado para quebrantar a Tyler o volver a ponerme bajo su control. Podemos huir, dije desesperadamente. Salir de Chicago, salir del país, empezar de nuevo en algún lugar donde no pueda encontrarnos. No hay ningún lugar donde no pueda encontrarnos. La voz de Tyler era monótona.
Sabes que te encontró una vez, te volverá a encontrar. ¿Y entonces qué hacemos? Tyler se volvió para mirarme, y la determinación en sus ojos era absoluta. Lucho. Gano. Y luego lo destruimos juntos. Tyler. No. Se acercó a mí y me agarró por los hombros. No más huidas, Hope, no más escondites. Acabemos con esto de una vez por todas, aunque me cueste la vida. Eso es lo que me da miedo. Se me quebró la voz. No puedo verte morir por mí. No otra vez, no lo harás. Su agarre se suavizó, se volvió casi tierno. Porque ya no soy ese niño. Soy el rey del caos, soy imbatible y no pierdo. Pero incluso mientras lo decía vi un destello de duda en sus ojos. Porque 5 combates consecutivos contra oponentes que Volkov elegiría específicamente para quebrarlo eran una apuesta suicida. Y ambos lo sabíamos. Mi abuelo apostaba a que el amor de Tyler por mí, o su odio, daba igual cuál de los dos, lo haría vulnerable, lo haría imprudente. Y allí, con las manos de Tyler sobre mis hombros y sus ojos grises llenos de determinación y desesperación, me di cuenta de algo terrible. Mi abuelo podría tener razón. La primera pelea llegó 24 horas después. No había tiempo suficiente para prepararse, ni para trazar una estrategia. Apenas había tiempo para respirar. Esa era la intención. Volkov quería que Tyler estuviera agotado, nervioso, vulnerable. Quería que se derrumbara. Me quedé de pie al borde de la jaula, pegada a la valla metálica, observando a Tyler calentar. Su cuerpo se movía con una precisión letal. Jab, cruzado, gancho, uppercut. Cada puñetazo era una promesa de violencia, pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula entre combinaciones. Estaba asustado, no por la pelea, sino por perderme. Va a conseguir que lo maten. Siena apareció a mi lado, con expresión sombría. El primer oponente de Volkov es Sergei Volkov, sobrino de Marcus Expetnos, que mató a 3 hombres en el ring antes de que lo expulsaran de las peleas sancionadas. Se me revolvió el estómago. Tyler puede vencerlo. Quizás si tiene suerte, si no comete errores. Se volvió para mirarme. Pero tú eres una distracción, Hope, y las distracciones matan a la gente en esa jaula. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Irte. Eso es exactamente lo que debes hacer. La voz vino de detrás de mí. Me giré y vi a mi abuelo de pie, flanqueado por 2 de sus hombres. Patrick O'Neill tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba. Cabello plateado perfectamente peinado. Traje a medida que valía más que los coches de la mayoría de la gente. Ojos fríos como el invierno. Vuelve a casa, Hope. Acaba con esto antes de que Tyler resulte herido. ¿Te refieres a antes de que venza a tu monstruo mascota? Mantuve la voz firme a pesar del miedo que me invadía. Porque de eso se trata realmente, ¿no? No puedes soportar que Tyler haya sobrevivido, que se haya convertido en algo que no puedes controlar. Yo puedo controlarlo todo. Patrick se acercó y me obligué a no retroceder, incluido tú. ¿Crees que Tyler Scott puede protegerte? Está en una pelea de acabar en el hospital, quizás en la morgue. Todo porque eres demasiado terco para aceptar tu lugar. ¿Mi lugar? La ira me inundó, ardiente y purificadora. Mi lugar es donde yo elija que sea. No en Rosary, no bajo tu control, nunca más. La sonrisa de Patrick era fina, cruel. Ya lo veremos. Tyler tiene 4 peleas más después de esta, y cada una es más difícil. Cada una lo acerca más al colapso. ¿Cuánto tiempo crees que su amor puede mantenerle la esperanza? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se dé cuenta de que no vales la pena morir por ti? Las palabras me golpearon como golpes físicos. Antes de que pudiera responder, sonó la campana. La primera pelea de Tyler estaba comenzando. Sergei Bulov era un monstruo. 1,95, 113 kilos de músculos y malas intenciones. Se movía como algo prehistórico, todo poder y rabia. La multitud rugió cuando entró en la jaula, con un espeso olor a sangre en el aire. Tyler parecía pequeño en comparación, delgado donde Sergei era enorme, rápido donde Sergei era brutal. Pero yo había visto pelear a Tyler antes,
Sabía de lo que era capaz cuando todo estaba en juego. La pelea comenzó con Sergey cargando hacia adelante como un toro. Tyler se apartó y le propinó una rápida combinación de golpes en las costillas. Rápido, preciso, pero Sergey apenas se inmutó. Lanzó un gancho que habría decapitado a Tyler si le hubiera dado. Tyler se agachó y respondió con un uppercut que hizo que la cabeza de Sergey se echara hacia atrás. Sangre. Primera sangre. El público enloqueció, pero Sergey solo sonrió. Lo que siguió fueron 3 asaltos de la violencia más brutal que jamás había presenciado. Sergey era una bola de demolición, cada puñetazo capaz de acabar con la pelea. Tyler era un rayo, entrando y saliendo, lanzando golpes, evitando lo peor. Pero evitarlo no era suficiente. Necesitaba un knockout. Necesitaba demostrar que aún podía ganar cuando todo estaba en juego. En el tercer asalto, Tyler recibió un golpe. Un golpe de refilón en la sien que lo hizo tambalearse. Sergey olió la sangre y se abalanzó sobre él. El público gritaba. Mi abuelo sonreía. Y Tyler. Tyler me miró a través de la valla metálica, y nuestras miradas se cruzaron en medio del caos. Vi la pregunta en sus ojos. ¿Vale la pena? ¿Tú vales la pena? Asentí con la cabeza, firme. La expresión de Tyler se endureció. Plantó los pies, dejó de retroceder y se enfrentó de frente a la embestida de Sergey. Era un suicidio. Era hermoso. Tyler se coló dentro de la guardia de Sergey, le propinó una brutal combinación de golpes al cuerpo y luego lanzó un gancho que le dio a Sergey perfectamente en la mandíbula. El gigante cayó como un árbol talado. El árbitro contó 10 segundos que parecieron una eternidad. Cuando llegó a 10, la jaula estalló. Tyler había ganado. Se tambaleó hasta la valla donde yo estaba, con sangre brotando de un corte sobre el ojo y la cara ya hinchada. Uno menos, dijo con voz ronca. Quedan 4. Tyler, no. Apoyó la frente contra la valla, lo más cerca que pudimos estar con la malla metálica entre nosotros. No me digas que pare. No me digas que no vale la pena. Voy a seguir adelante. Lo sé. Metí la mano a través de la valla y mis dedos encontraron los suyos. Solo no mueras. Por favor, no mueras. No pienso hacerlo, me apretó la mano y luego se apartó cuando su equipo lo rodeó, ya preparándose para la siguiente pelea. Me volví y vi que mi abuelo se había ido, pero sabía que volvería. Siempre volvía. Las 3 peleas siguientes tuvieron lugar durante 3 noches, cada una más brutal que la anterior. Volkov eligió cuidadosamente a sus oponentes, un especialista en sumisiones que casi le rompe el brazo a Tyler, un campeón de Muay Thai que convirtió las costillas de Tyler en un caleidoscopio de moretones, un luchador de ground and pound que casi lo estrangula hasta dejarlo inconsciente. Tyler ganó todas, por los pelos, ensangrentado y destrozado, pero aún en pie. Para la quinta pelea, apenas podía caminar sin hacer muecas de dolor. Su rostro era un desastre de cortes y moretones. Su cuerpo se mantenía en pie gracias a la cinta adhesiva, los analgésicos y su pura terquedad. Y aún así seguía peleando. El quinto oponente fue el peor. Conor el Segador McGrath, un luchador que Tyler conocía, con el que había entrenado y al que consideraba un amigo. La crueldad final de Volkov. Hacer que Tyler destruyera a alguien que le importaba para quedarse conmigo. Lo observé desde el mismo lugar que había ocupado durante 4 noches. Mis manos agarraban la valla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Conor entró en la jaula con expresión de disculpa. No quería esta pelea más que Tyler. Pero a la jaula no le importaban los deseos, solo la sangre. La pelea fue diferente a las demás. Más lenta, más dolorosa. 2 hombres que conocían el estilo del otro, las debilidades del otro. Conor podría haberla terminado antes. Podría haber ido a por todas. No lo hizo. Le dio oportunidades a Tyler, aberturas, pero Tyler estaba demasiado agotado para aprovecharlas, demasiado dañado, demasiado destrozado. En el tercer asalto, Conor tenía a Tyler montado, lloviéndole puñetazos. El árbitro observaba atentamente, listo para dar por terminada la pelea. Y vi los ojos de Tyler. Vi que estaba considerando dejar que terminara. Dejar que Conor ganara.
Dejar que volviera con mi abuelo porque al menos así esto terminaría. No podía permitir que eso sucediera. Tyler, grité su nombre por encima del rugido de la multitud. Tyler, mírame. Sus ojos encontraron los míos a través de la sangre, el sudor y el dolor. Te amo. Las palabras salieron de mi boca. 3 años de verdad reprimida finalmente se liberaron. Te amo y no voy a ir a ninguna parte. Así que levántate. Levántate y termina esto. Algo cambió en el rostro de Tyler. Una última reserva de fuerza, de voluntad, de pura obstinación por no rendirse. Derribó a Connor, se puso en pie a duras penas y cuando Connor volvió a lanzarse sobre él, Tyler estaba preparado. El knockout llegó 30 segundos después. Limpio, definitivo, devastador. Tyler había ganado las 5 peleas. La jaula se quedó en silencio mientras se asimilaba la implicación, y luego estalló el caos. El dinero cambiaba de manos, las acusaciones de amaño. El rostro de Volkov estaba furioso, y mi abuelo ya se dirigía hacia la salida, rodeado de sus hombres. Deténlo. Agarré a Sienna por el brazo. No dejes que se vaya. Pero era demasiado tarde. Patrick O'Neill desapareció en la noche de Chicago, llevándose consigo sus amenazas. Tyler salió tambaleando de la jaula y cayó en mis brazos. Lo cogí, y ambos nos desplomamos en el suelo cuando sus piernas cedieron. ¿He ganado? Su voz era confusa, como si tuviera una conmoción cerebral. Dime que he ganado. Has ganado. Las lágrimas corrían por mi rostro. Lo has ganado todo. Los 5. Has terminado. Bien. Se desplomó contra mí porque ya no puedo luchar más. Esta noche no, quizás nunca más. No tienes por qué hacerlo. Lo abracé con más fuerza. Has demostrado tu punto de vista. Ahora, déjame buscar ayuda. Declan apareció con un equipo médico. Se llevaron a Tyler y yo lo seguí, negándome a soltar su mano incluso cuando lo subieron a la ambulancia. Fuimos al hospital en silencio, Tyler entrando y saliendo del estado de conciencia, yo contando cada respiración para asegurarme de que seguía vivo. 3 días después, Tyler fue dado de alta. Conmoción cerebral, costillas rotas, ligamentos desgarrados, pero nada permanente, nada que no se curara. Volvimos a su apartamento y encontramos a Siobhan esperando. Lo tengo. Levantó una memoria USB. Todo, cada delito, cada soborno, cada cadáver enterrado, suficiente para encerrar a Patrick de por vida. Cogí la memoria con manos temblorosas. ¿Cómo lo has hecho? Él confiaba en mí. La sonrisa de Siobhan era amarga. Ese fue su error. Llevo años documentándolo todo, esperando a que alguien sea lo suficientemente valiente como para utilizarlo. Resulta que ese alguien eres tú. La semana siguiente fue una nebulosa. Investigadores federales, testimonios, pruebas presentadas en los tribunales y ante los grandes jurados. El imperio de Patrick O'Neill comenzó a desmoronarse, una acusación tras otra. Evasión fiscal, blanqueo de dinero, extorsión, asesinato. Las acusaciones seguían llegando. Y a pesar de todo, Tyler y yo seguimos juntos. No como amantes, todavía no. Todavía había demasiadas cosas rotas entre nosotros, pero como aliados, como socios en la destrucción de todo lo que había intentado destruirnos, Patrick fue arrestado un martes por la mañana. Lo vi suceder desde un edificio federal en Boston, de pie junto a Tyler, con el brazo en cabestrillo, pero con una presencia firme. Mi abuelo parecía más pequeño con las esposas, disminuido. Al fin y al cabo, solo era un hombre, no el monstruo que había convencido a todo el mundo de que era. Me miró mientras lo dejaban pasar. Has cometido un terrible error, Hope. Te arrepentirás. No, dije en voz baja. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. 3 meses después, estaba en el apartamento de Tyler, ahora nuestro apartamento, viendo cómo nevaba sobre Chicago. La jaula se había cerrado. Volkov había desaparecido, arrestado o fugado. El imperio de violencia de Tyler se había derrumbado y él lo había dejado ir sin luchar. Estábamos arruinados, relativamente hablando. Tyler tenía algunos ahorros, yo tenía mi fotografía, nos teníamos el uno al otro. Era suficiente. Estás pensando demasiado alto.
Tyler se acercó por detrás y me rodeó la cintura con los brazos. La fisioterapia había funcionado. Sus costillas se habían curado. Los moretones habían desaparecido, pero las cicatrices permanecían, visibles e invisibles. Estoy pensando en el futuro. Me recosté contra él. En lo que hacemos ahora. Ahora vivimos. Su aliento era cálido contra mi cuello. Descubrimos quiénes somos cuando no estamos huyendo, luchando o sobreviviendo. Intentamos construir algo real. Y si no podemos, lo intentamos de todos modos. Me giró para que lo mirara, con las manos ahuecadas en mi cara. Lo que dije en esa jaula lo dije en serio. Esperanza. Te quiero. Nunca dejé de quererte. Pero no sé si eso es suficiente. Si el amor puede sobrevivir a todo lo que le hemos hecho pasar, entonces lo descubriremos. Me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos. El beso fue suave, vacilante, nada que ver con la desesperada reivindicación de antes. Era una pregunta, no una exigencia, un comienzo, no un final. Cuando nos separamos, Tyler sonrió. Sonrió de verdad. La primera sonrisa genuina que le había visto desde que entré en la jaula hacía tantas semanas. De acuerdo, dijo simplemente. Averigüémoslo. Y así lo hicimos, día a día, error tras error, aprendiendo poco a poco a amarnos sin la presión de la supervivencia, sin el peso de la violencia, sin nada más que la decisión de seguir eligiéndonos el uno al otro. No fue fácil. Algunos días fueron más duros que otros. Algunas noches me despertaba gritando por las pesadillas de fábricas textiles y sangre. Algunas noches Tyler no podía dormir en absoluto. Su cuerpo recordaba la jaula incluso cuando su mente intentaba olvidar. Pero volvimos a sobrevivir el uno al otro. Aún así, siempre porque el rey del caos había aprendido que algunas deudas solo se podían pagar con la verdad. Y la chica que había huido finalmente había aprendido a mantenerse firme. Juntos éramos más fuertes que nunca por separado. Y eso tendría que ser suficiente.